Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, nuestro espacio semanal aquí en TV Ciudad para hablar de la investigación y el conocimiento que se generan en Uruguay. Y esta semana, obviamente, uno de los temas con los cuales vamos a tener para entretenernos un ratito es, obviamente, la misión del Falcon Chu Uruguay Sub-200, la expedición oceanográfica que con algunos contratiempos igual ya arrancó y nos ha empezado a mandar imágenes maravillosas del fondo de nuestro mar. Pero como siempre, esto es algo que decimos una y otra vez en este programa, la ciencia nos muestra todo el amplio abanico de conocimientos, de todas las cosas interesantes sobre las que vale la pena conversar y detenerse. Entonces vamos a tener, por un lado, un tiempo para contarles y para conversar con algunas de las protagonistas de lo que va a ser el 15º Congreso de Ciencia, Tecnología y Género que se va a desarrollar aquí en Montevideo en las próximas semanas. Además de eso, vamos a recorrer en este ciclo que nos lleva a pasear por los museos, en este caso de nuestra ciudad, quién sabe si más adelante nos será también de otros departamentos. Hoy es el turno del MAPI, el Museo de Arte Precolombino e Indígena, ubicado en la Ciudad Vieja de nuestra capital. Microbiota en la orina. Esto es algo que realmente nos llama la atención, conocemos poco y nada, un informe que nos va a hablar sobre investigaciones que permiten conocer un poco más sobre las características de nuestra orina y sobre todo de los microorganismos que en ella habitan. Y vuelve un ciclo que comenzamos el mes pasado, las aves, los pájaros que conviven con nosotros en nuestras ciudades. El turno hoy, gracias a la colaboración de Jorge Luis Cravino, va a ser para el Venteveo. Pero arrancamos como siempre con lo más destacado, con el salpicón de las principales noticias científicas de estos días. El 3 de septiembre se conmemora en Uruguay el Día Nacional de la Agroecología. Este año la celebración se realizará el domingo 14 de septiembre en el Parque Roosevelt de 10 a 18 horas y contará con una amplia programación de actividades culturales, artísticas y educativas que destacarán la relevancia de la agroecología y el consumo consciente. La entrada es libre y gratuita, habrá talleres, charlas y espectáculos que promoverán la reflexión acerca de los sistemas de producción y cómo fomentar prácticas agroecológicas y caminos que apuestan a la sostenibilidad. El evento es coorganizado por la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, la Red de Agroecología del Uruguay, la Red de Grupos de Mujeres Rurales del Uruguay y la Red de Huertas Comunitarias de Uruguay con el apoyo de la Intendencia de Canelones, del Parque Roosevelt y de la Unión Europea. Además, durante el mes de septiembre se desarrollarán varios eventos en diversas localidades del país para celebrar el Día Nacional de la Agroecología. Atención docentes de sexto año escolar, últimos días para inscribirse a la segunda edición del Junior Camp. Los días 2 y 3 de octubre en Espacio Ciencia del LATU tendrá lugar el Junior Camp, una experiencia organizada junto a la Computer Society, la mayor organización técnica profesional del mundo. Se seleccionarán 6 instituciones de Montevideo y el área metropolitana. Quienes participen enfrentarán desafíos en ciencia, tecnología, matemática e ingeniería. Para participar hay que enviar un correo electrónico a esciencia@latu.org.uy indicando en el asunto Junior Camp o enviando un WhatsApp al 092-174-955. Se reciben postulaciones hasta el 4 de septiembre. Ciencia aplicada al crecimiento sostenible. Esa será la consigna central de Ingeniería de Muestra 2025. El evento de divulgación científica y tecnológica se realizará viernes 10 y sábado 11 de octubre en el predio de la facultad. En 1.500 metros cuadrados de exposición, docentes, investigadores y estudiantes compartirán con la comunidad los avances científicos y tecnológicos que se desarrollan en la Facultad de Ingeniería. También se presentarán emprendimientos de base científico-tecnológica apoyados por Fundación Rigaldoni y, como es habitual, habrá stands interactivos, visitas a laboratorios de la facultad, charlas, concursos, espectáculos y actividades para todas las edades. En su 17ª edición, Ingeniería de Muestra buscará visibilizar los aportes de la ingeniería al desarrollo sostenible del país a través de propuestas que integran ciencia, tecnología y compromiso con el futuro. El evento es organizado por la Facultad de Ingeniería
y la Fundación Julio Ricaldoni y cuenta además con el apoyo de organismos públicos, empresas e instituciones del ecosistema científico-tecnológico nacional. El viernes de la semana pasada dejó el puerto de Montevideo, aunque después volvió y fue toda una novela, el buque de investigación oceánica Falcon 2, propiedad del Smith Ocean Institute, poniendo en marcha lo que es la expedición oceánica Uruguay Sub 200. Esta expedición, ustedes saben, va a durar hasta el 19 de septiembre. Ha comenzado a generar imágenes en sus primeros 3 descensos de lo que es el vehículo remotamente operado, el ROV Sebastian, y tuvo un punto alto en la madrugada de este miércoles cuando llegó a lo que se conoce, a lo que se denominó en el plan de investigación como la estación número 3. ¿Por qué? Bueno, porque hay un momento histórico vinculado con la estación número 3 y que tiene que ver con algo que pasó hace 150 años en nuestras aguas. Exactamente, todavía no llegamos a los 150 años, 149 años y un poco. Este barco que tengo a mis espaldas, el Challenger, zarpó del Reino Unido con la misión de investigar los océanos de todo el planeta. Duró más de 3 años esa misión, pero cuando, insisto, hace 149 años llegó a esta zona, a las aguas oceánicas de nuestro país, el Challenger hizo un sondeo, llegó a unos 1000 metros de profundidad con sus redes y recogió aquí una de las muestras de mayor biodiversidad de todas las que recogió en todo el planeta. Y eso es lo que hace que sea interesante. En aquella época, los científicos, ustedes saben, ilustraban, tenían ilustradores a bordo de los barcos para retratar, para reflejar las especies que veían y bueno, de esa manera algunas se podían conservar, otras no, pero quedaban los registros. Así se veían las especies del mar hace 150 años y de esa manera se construía la ciencia oceánica. Bien distinto a lo que estamos viendo cada día, cada rato, cada momento, cuando abrimos el canal de streaming del Smith Ocean y empezamos a ver imágenes como las que vamos a empezar a compartir. Esa fue la primera imagen. Ese cangrejo en el fondo del mar fue la primera imagen que pudimos tener del momento en el que bajó el ROV. Cangrejos ermitaños, se vieron, en este caso, un caracol, un Adelomelon ansilla. Esta es una manta raya preciosa que también tuvo que ver con uno de los momentos altos de lo que fue la primera bajada. Recordemos que ese día el ROV tenía rota su cámara de alta definición. Entonces estas imágenes que estamos viendo, como este Adelomelon, que tiene una mancha negra que dejó una anémona que tuvo pegada en su lomo y después la perdió y le quedó la mancha de la anémona. Todo esto, a pesar de que lo vemos bellamente, fue en 4K. Este le llamaron el cangrejo murguista, ¿recuerdan? Es un cangrejo ermitaño que también está dentro de un caparazón vacío de Adelomelon ansilla, que a su vez el caparazón está colonizado por anémonas. Todas estas imágenes tienen que ver con el primer día. Luego ya aparece esta asteroidea, esta estrella de mar, cuya especie tiene que ver con una que se caracterizó en nuestro país hace ya más de 10 años por investigadores que tienen continuidad. Es la mamá de uno de los líderes de la expedición actual, Fabricio Scarabino. Esta estrella además fue fruto de memes en cantidades incontables, la estrella uruguaya, algunos peces de la profundidad. Ustedes ven que estamos viendo imágenes de 972 metros de profundidad. Esta estrella de mar todavía no fue determinada su especie, ¿no? Allí vemos cómo se la colecta a través de uno de los brazos controlados remotamente del ROV Sebastian, y nos decían eso, esta asteroidea todavía pertenece a una especie, porque ¿qué pasa? Esto es sometido a muchos análisis taxonómicos y a veces pasa mucho tiempo hasta que se puede determinar si es una especie conocida, si se parece a otra o si es algo que aún no ha sido identificado y bueno, es la primera en su tipo reconocida. Octocorales, corales blandos, de los que hay mucho en las aguas de nuestro país y en este caso 2 especies diferentes, pero ambas de corales blandos. Y una de las cosas que llamó mucho la atención, y ya lo vemos ahí y todavía lo vamos a seguir viendo, son los pequeños microjardines de fauna bentónica. La fauna bentónica son los animalitos de distintos tamaños, pero que todos viven sobre la superficie del fondo del mar. Ahí vemos un ejemplo de lo que es un microjardín. Vemos corales blandos, falsos corales, porque eso que parece un coral de color más claro, en realidad es un coral falso, esponjas y todo esto sobre una piedra, sobre un sustrato rocoso, lo cual permite
tratar de recuperar la muestra completa. Pero una de las cosas más lindas, y esto ya fue en la madrugada del miércoles, fueron estos jardines, estos pequeños espacios que tienen este nombre de microjardines, aunque hay que tener claro, ¿no? Cuando uno habla de un jardín en tierra, habla de vegetales, de flora, y en este caso estamos hablando de todas especies animales. Ya lo dijimos, pero está bueno recordar que en estas profundidades solamente hay fauna, no hay flora por la no llegada de luz solar. Algunas cosas que queríamos compartir, algunas imágenes que nos va dejando esta expedición del Falcorchu y que todos los días nos maravilla. Pero bueno, vamos a cambiar de tema en Sobre Ciencia, nos vamos para temas que tienen que ver con cosas totalmente diferentes, pero que nos encanta, porque si algo que disfruto, esto es muy personal, pero si algo que disfruto en Sobre Ciencia es saltar de un lado al otro en temas y temas. Daniela Hirschfeld, ¿cómo andás? Buenas noches. Hoy vamos a hablar de otro universo poblado, sí, micro, muy ¿no? poblado y micro también. Bien. Y no está en las profundidades del mar, está dentro nuestro. O sea que nos vamos a mover en este universo submarino a nuestro universo interior. Viejaza, ¿te acordás que Querida, coge a los niños, ¿no? o el viaje, un viaje increíble. Eso, sí, estoy hablando blanco y negro, Bueno, viejaza, viejaza. claro, no hagamos eso, no digamos la edad que tenemos. Pero no, básicamente vamos a hablar del mundo bacteriano que vive dentro de nuestro. Uno en general ya casi que no, pero todavía puede asociarse las bacterias solo con infecciones, ¿no? Pero la realidad es que dentro nuestro, en todo nuestro organismo, tanto en la superficie, en nuestra piel como en el interior, habitan millones de bacterias más que células que tienen una función en nuestra vida, ¿no? Muchas benéficas, bueno, por supuesto las más comunes son quizás las que están en el intestino, ¿no? Claro. Que procesan los alimentos, pero hay muchas bacterias que tienen un rol protector o, bueno, que colabora con las funciones biológicas. En este caso vamos a hablar, porque por supuesto tenemos las bacterias que viven sobre la piel, las bacterias del intestino, como dijimos, lo de la boca, pero hay unas bacterias que en realidad se creía que no existían, que por lo menos que no colonizaban esto, que es un fluido del cuerpo. Que se pensaba hasta hace muy poco que la orina, que es de lo que vamos a hablar hoy, era estéril en cuanto a bacterias, ¿no? Que se creía que allí no había bacterias. Y que de hecho, cuando había, se hacía esa asociación, bacterias, orina, infección urinaria, cistitis, Claro, ¿no? está todo mal. Exacto, pero la realidad es que desde el 2012, por el avance de la secuenciación genómica y otras herramientas, se sabe que en la orina hay una comunidad de bacterias que no tienen que ver con una infección, ¿no? Por eso ya no se sabe que ya no es estéril. ¿Ah? El estudio de este microbioma, de esta microbiota urinaria, es un campo de estudio ahora y se llama urobioma o uro. Al trabalengua bastante tremendo. Claro. Urobioma sería Uruguay. Y urobiota, ¿no? Bien. Es digamos, del tracto urinario y de la orina, ¿no? Perfecto. A eso se dedica nuestra entrevistada de hoy, que es Paola Scavone, investigadora del área del Departamento de Microbiología del Instituto Clemente Estable, que está trabajando en el urobioma y nos cuenta qué está haciendo en esta primera parte del informe. La orina se creía que era estéril, sobre todo por la metodología de estudio, que se basa en el urocultivo. Hoy en día ya sabemos que la orina no es estéril, que hay un conjunto de microorganismos que son característicos de este nicho ecológico que es el tracto urinario. La composición de esta microbiota de la orina va a variar en aquellas personas que consideramos que no tienen síntomas de infección urinaria y que por lo tanto decimos que son saludables, frente a las que sí tienen síntomas de infección urinaria. Entonces ahí podemos distinguir, los que tienen síntomas van a tener microorganismos que pertenecen al grupo de las gamma proteobacterias, que son Escherichia coli, que es muy famosa por producir infecciones urinarias, Proteus, Klebsiella, son todos microorganismos que son considerados patógenos. Ahora, en este otro grupo de personas que consideramos
saludables, vamos a encontrar otros microorganismos, como por ejemplo los lactobacilos, que son considerados probióticos. También encontramos estafilococos, que en algunos casos pueden ser microorganismos patógenos, pero en otros son también microorganismos que conviven con nosotros, por ejemplo, en la piel. Entonces hay una distinción entre los microorganismos de una población con infección urinaria frente a otra población que consideramos saludable. En el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, en el Departamento de Microbiología, desde hace ya varios años realizamos una investigación sobre cómo está compuesta la microbiota urinaria en estas poblaciones, o sea, en una población de personas sin síntomas frente a otra población con síntomas. ¿Qué nos planteamos realizar? Bueno, el urocultivo clásico que se realiza cuando uno va al médico, pero a su vez planteamos realizar un urocultivo expandido, que lo que hacemos es poner más volumen de orina y usar distintas condiciones de cultivo para distintos microorganismos. Otra metodología que incorporamos fue el estudio de las bacterias intracelulares. Estas bacterias intracelulares son bacterias que pueden ingresar adentro de las células de la vejiga de las personas y permanecer allí durante cierto tiempo. Y queríamos saber, bueno, si las personas que nosotros estábamos estudiando tenían o no estas comunidades bacterianas intracelulares. Y por último, realizamos la secuenciación de todo el material genético que encontramos en la orina perteneciente a microorganismos para conocer la composición del urobioma. Hicimos un estudio que nos llevó varios años en donde evaluamos la composición del urobioma en una población de alrededor de 140 personas, las cuales si el 50% tenían síntomas de infección urinaria, el otro 50% no. También incluimos mujeres y varones para que fuera proporcional y pudiéramos establecer estadísticas de estos datos. Está muy interesante porque además, como vos dijiste en la presentación del primer tape, esto es un descubrimiento relativamente reciente, se cambia un paradigma. Exacto. Y ya se está construyendo conocimiento en Uruguay a partir de esto. Exacto. De hecho, yo te decía que desde el 2012 se sabe o hay indicios de que la orina no es estéril. Pero en el 2008, cuando se empezó el proyecto del genoma de la microbioma humana, del microbioma humano, no se incluyó la orina como parte del investigar, estudio, digamos, porque claro, creían que no existía. O sea que cómo va avanzando la ciencia y va incorporando nuevas aristas. Pero bueno, volviendo al estudio de Paola, voy a repasar porque son varias cosas que ellos hicieron en este estudio. Hicieron un urocultivo tradicional, que es la siembra, vamos a decirle en palabras técnicas, de la orina. Se deja la orina unos días y ve si crecen colonias bacterianas que pueden estar generando esa infección, y eso es una forma de confirmar que hay efectivamente una infección. Un urocultivo expandido, que es un paso más, pero después hicieron un estudio de bacterias intracelulares que permanecen en las células de la vejiga. Porque la orina no solamente es lo que se estudia, sino las paredes de la vejiga, formadas por células, obviamente, donde ingresan estas bacterias también, que pueden permanecer allí latentes. Entonces puede no estar la infección, pero sí tener reservorios, digamos, para que ante ciertas condiciones esas bacterias entren en acción. Entonces por eso es importante eso. Y lo último, obviamente la secuenciación del material de los microorganismos que estaban libres en la orina. Claro, la secuenciación genética. Genética, por supuesto. Toda esta batería de trabajos es lo que llevan a cabo en este estudio, y en esta segunda parte del informe nos cuentan qué encontraron. De los resultados principales, lo que observamos fue que a nivel del urocultivo expandido pudimos recuperar microorganismos que se recuperan
cuando hay infección urinaria, como es Escherichia coli, pero este uso de otros medios de cultivo nos permitió recuperar otros microorganismos que, por ejemplo, no sabíamos que estaban allí. Un dato que nos llamó la atención fue que pudimos demostrar que las personas que consideramos saludables o sin síntomas de infección urinaria también tenían estas comunidades bacterianas intracelulares, lo que fue, la verdad, una gran novedad. Además, se asocia con la recurrencia de la infección, que es algo bastante común, sobre todo en mujeres. Pudimos observar que en las personas sanas que tienen estas comunidades bacterianas intracelulares, pero no tienen síntomas de infección, tienen una microbiota que decimos que es protectora, compuesta generalmente por lactobacilos o microorganismos que son benéficos. Mientras aquellos que sí tienen estas comunidades bacterianas intracelulares y desarrollan síntomas, esta composición del urobioma es predominante de gamma-proteobacterias, que son este grupo de uropatógenos que producen infecciones. A partir de estos resultados y de que el uso de antibióticos, ya sea para infecciones urinarias o para otra infección que uno tenga y que se le administre un antibiótico, va a afectar esta microbiota urinaria, sobre todo porque los antibióticos se eliminan también por la orina. Entonces, la microbiota más afectada a nivel del uso y abuso de antibióticos es la microbiota que se encuentra en el tracto urinario. Cuando uno usa un antibiótico, puede estar seleccionando aquellas cepas resistentes. O sea que yo tomo un antibiótico y aquellas cepas que en realidad tienen algún mecanismo para evitar o subvertir el efecto de ese antimicrobiano, va a sobrevivir. Y eso genera un problema que hoy en día a nivel mundial se habla mucho de la resistencia a antimicrobianos. Las infecciones del tracto urinario, que son una de las más comunes, también es una de las infecciones que más resistencia genera. Hay muchos microorganismos, muchas Escherichia coli, que son muy resistentes a muchos antimicrobianos y surgen a partir del uso de antibióticos en estas infecciones. En cuanto al diagnóstico, el urocultivo en sí es muy bueno para diagnosticar cuando uno tiene una infección urinaria clásica, pero se complica en otros casos. Cuando el mecanismo por el cual se va a producir esa recurrencia es, por ejemplo, la presencia de estas bacterias intracelulares, hoy en día no hay una técnica de diagnóstico que se use de forma rutinaria. También el conocimiento de la microbiota urinaria nos permite pensar a futuro en poder restablecer la microbiota a la microbiota que tienen esas personas saludables o sin síntomas. Entonces ahí aparecen estos lactobacilos como grandes candidatos a el desarrollo, por ejemplo, de algún probiótico para el tracto urinario, por ejemplo, lo que también sería muy beneficioso, ya que restablecer la microbiota nativa va a mejorar la calidad de vida de las personas. Terminan todos los temas de nuevo conectándose y cada investigación abre un montón de nuevas líneas, ¿no? Porque hablamos de resistencia antimicrobiana, que tiene que ver con uno de los grandes problemas de salud pública de esta época. Hablamos de la microbiota y el restablecimiento, que siempre lo asociamos con la intestinal. Exacto. Pero ahora, y ya la elaboración de alimentos funcionales para esto. Sí. Todo este estudio de la microbiota de todas las partes del cuerpo justamente tienen... El aporte es, bueno, poder aprovechar esas defensas naturales que tenemos, como, o sea, esos microorganismos que muchas veces nos dan defensas naturales para protegernos de patologías. En el caso de la orina, lo mismo, ¿no? Todos estos estudios son para conocer mejor las bacterias de la orina, su dinámica en el tracto urinario y desarrollar, como decía Paola, alternativas a antibióticos, o sea, que solo el antibiótico sea un posible tratamiento y desarrollar probióticos para prevenir, por ejemplo, en personas que tengan tendencia
a estas enfermedades. De hecho, no mencioné una cifra, pero 50% de las mujeres tienen en algún momento de su vida infecciones urinarias, un poco menos los hombres, alrededor del 15%, pero son, como decía Paola, infecciones muy recurrentes. Gracias, Daniela. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia. Volvemos enseguida con el Venteveo y con el Museo de Arte Precolombino e Indígena. Un poco este programa es color Venteveo, ¿no? A veces, bueno, hay gente que ve otras similitudes, pero yo quiero pensar que este programa es color Venteveo. ¿Por qué me viene solamente? Bueno, porque vamos a volver con este ciclo que empezamos hace ya unas semanas, el mes pasado, que es gracias a los aportes de Jorge Luis Cravino, quien es veterinario de profesión, que durante muchos años fue director de fauna del Ministerio de Ganadería y ornitólogo de los que más conocen. Bueno, esto de ir eligiendo una especie de pájaro por semana, pero de los pájaros que viven con nosotros, que se adaptaron a vivir en las ciudades, y hoy uno de los más característicos, Jorge Luis Cravino, nos habla y nos muestra al Venteveo. Hay algunas especies que tomaron su nombre vulgar de la onomatopeya del canto. El chajá es uno de los conocidos, el tero también, y en este caso el venteveo. Que en los distintos países tiene otros nombres. Bueno, en Brasil se llama venteveo, vienteveo. Yo creo que el nombre español lo tomamos de los brasileros, porque en nuestro folclore le decimos bicho feo. Eso te iba a decir. Sí. Bicho feo es otra manera de escuchar ese canto. Y en algunas partes de Sudamérica le dicen Cristofué. O sea, cada uno asimila lo que... El venteveo, yo si tuviera que hacer un ranking, nosotros tenemos más de 500 especies de aves. Y hay algunas que son lindas, ¿no? Pero este es un crack. Este tiene todo. Tiene el desparpajo, tiene el porte, es cazador, es pescador, es rapiñero, es paciente y es alborotado, tiene todo. Yo le llamo el señor de todas las aguas, a partir del señor de los anillos, el señor de todas las aguas. Si me dicen, nombrame la principal ave acuática del Uruguay, y no es el pato tal, la garza tal, la gallareta, no, es el venteveo, porque él está en la costa, en toda la costa, entre las rocas. Está en los estanques y en los lagos urbanos, está en los bañados, está en los remansos de los ríos. Donde hay agua está él. Él necesita el agua. Y es habilísimo en todas las técnicas de las aves acuáticas para cazar ahí, y es habilísimo para robarle las presas a todas las aves acuáticas, desde el martín pescador hasta el biguá, hasta el macacito. A todas les roba, y en todos los casos los tengo filmado y visto, ¿no? Yo creo que de las aves uruguayas es el más crack. Si tú pudieras decir cuál es en la lista, Ahora, ¿no se alimenta exclusivamente de pescado? No, él es omnívoro, él le entra a todo. Le gustan los peces, pero come invertebrados de todo tipo. Si se le ocurre que hay una carcasa de faenada en el campo, va a comerle la grasa, come ranas. Yo hice un artículo hace 25 años, salió publicado en un diario, que se llamaba Un conocido oportunista, que así se le decía a los chorros antes. Y él está al alpiste de todo. Donde esté la oferta, él está. O sea que él se transforma. Hoy es el día de la rana y él come rana. Me pasó una vez yendo para afuera, había llovido mucho el día anterior, entonces a la vera del camino había mucha agua juntada. Y cada tanto había un venteveo parado en un poste de alambrado machacando una rana. Y ese era el día de la rana.
come desperdicio de comida humana, si se tiene que arrimar a algún sitio también lo hace. Le sirve todo. ¿Cómo se adapta un venteveo a la urbe, ¿no? O sea, ¿qué oportunidades y qué problemas le trae convivir con los humanos? Los humanos no le traen problemas, porque él es más que ellos. Él es arriesgado. Yo creo que hasta el plumaje lo viste de bandido. Él tiene una especie de capucha negra y después una vincha blanca. No hay chance de que sea un buen pájaro y que se asuste con el humano. Él le entra a todo. Incluso con su reclamo ese de, no el canto propio, dice ¡Fiu! A veces se para cerca de un estanque o lo que fuera donde hay gente y él está esperando que se vayan. Le está diciendo váyanse. Diciendo ¡Fiu! Él se adaptó abiertamente. Todas las aves tienen un conjunto de voces. El canto es una de las voces. Es quizás el que más le reconoce la gente. Pero ellos tienen llamadas cortas, tienen llamadas de contacto. El venteveo tiene incluso algunos gritos de cierta alarma por determinada cosa o cierta pelea. Por ejemplo, hacen unos carraspeos, unos matraqueos, que lo hacen mucho de mañana, como diciendo, miren que me estoy despertando, ojo, los que están ahí, que voy a entrar yo a hacer de las mías. Si fuera un ave de bosque, las aves de bosque les sirven las llamadas cortas para saber dónde está cada uno, ¿no? Porque no se ven entre ellos, entonces van avanzando y dicen, no se metan acá, este es mi territorio, yo vengo por acá, vengo comiendo. Hay mucho tipo. El canto, el propio, quiere decir, el canto entero, largo, todo el canto repetido y repetido, que puedo repetirlo hasta 1 hora entera sin parar, lo hacen entre media hora antes y media hora después de salir el sol. Después, a lo largo del día, repiten fracciones de ese canto. Acá lo que tengo a mano es el canto propio, largo, que todos reconocen. Este es un canto que están haciendo una pareja de dueto. A veces, ahí se enojó. Cuando hacen eso, sienten el crrrr. Ojalá. Lo que ocurre es que el canto, ahora vamos a sentir un poco más, lo acompañan de cierta postura corporal y de las plumas. No es sentado emitiendo el sonido. Vieron que son 2 individuos, ¿no? El venteveo, como muchos de sus familias, es la familia de los tiranios, son los que las traducciones españolas le dicen papamoscas o atrapamoscas. Nosotros no tenemos un nombre vulgar para eso. Son una cantidad de aves que les gusta, por ejemplo, comer en vuelo o en el suelo, pero pequeños insectos. A le sirve todo, ¿no? De los cascarudos a los insectos chicos. ¿Qué tienen? El tipo me interrumpe, ¿viste? Tienen en la parte de la cabeza de las aves, de los pájaros, se llama corona. Sería como si una corona de rey la sacáramos todo lo que queda ahí. Los tiranios tienen lo que se llama corona oculta. En el venteveo es todo negro, pero la corona oculta es como si abrieran y es amarilla. Es como una llama amarilla. Entonces, cuando él está bien excitado, enojado o contento, hace el canto, lo que hace es se yergue, baja las alas y la corona sale entera. Es como un triángulo amarillo fuerte, que eso también es un semáforo para sus congéneres o otras aves, diciendo, este soy yo, estoy acá. O sea, no es solo la voz, sino la expresión corporal y el... Es muy común, como escuchábamos recién, que cuando empieza uno se sume otro, sí. otro o varios, o a siempre veces, son de a 2. No, a veces su pareja, sí. Y a veces lejos se sienten otros respondiendo. Porque diciendo, este es mi barrio, yo estoy acá, no te derrimes acá, porque todos los insectos de acá son míos, las lombrices son mías. Y el otro dice, sí, pero acá estoy yo. Eso es lo que yo interpreto como humano, ¿no? Sí. Son cantos de territorio, que son más fuertes en la época de reproducción, porque ahí defiende su nido, especialmente. Otra cosa que tiene el venteveo, que tiene algunas aves también, que, bueno, será pendenciero también,
pero es un tipo muy arriesgado. Él les sale a cuanta rapaz ande cerca, aunque no le pase cerca. Si tiene forma de rapaz, él le sale. Y salen, por ejemplo, atrás de un carancho y vuelan con él y van de a dos pegándole, alto incluso. O hay un carancho posado o un halcón posado y ahí está él pasándole y pasándole. Como pasa también con alguna canaria a nivel del suelo y como pasa con las golondrinas, que también los persiguen y les dan. El venteveo es muy arriesgado en eso. El venteveo arma un nido muy desprolijo. O sea, él es un desprolijo, pero exitoso. El nido no podría ser una cosa como el hornero, bien estructurada. Entonces mete pastos de todo tipo, hebras, y nada, es como un globo, pero todo salido para afuera. En la ciudad le llega a meter pedazos de jirones de nylon. Y en el campo, desde siempre, le metía trozos de lana de oveja, distintos. Puede ser que también pongan en la ciudad las hebras de los frutos de los palos borrachos, también que son como algodones. Uno se queda un poco embobado viendo los Y informes. escuchándolo, Y escuchando el canto, en este caso del venteveo, y escuchando todo lo que va contando Jorge Luis Cravino. Y el MAPI, que es el museo del que vamos a hablar ahora, también es un museo en el que uno se queda embobado. Sí, totalmente de acuerdo contigo. El MAPI está allí en la calle 25 de Mayo, entre Colón y Pérez Castellano, Perdón, la Ciudad Vieja. no te dije bienvenida, Alexandra Perronet. Bueno, ¿Cómo muchas estás? gracias. Me tiré en palomita al MAPI. Y bueno, y el MAPI lo que tiene es que, bueno, en sí su edificio ya tiene historia, ¿no? Fue un edificio mandado a hacer en la década de 1880 por el doctor Emilio Reus, con una finalidad médica para atender pacientes con determinadas patologías. Pero bueno, ese proyecto nunca se consolidó, terminó siendo, bueno, la sede del Ministerio de Fomento de aquel entonces, luego fue sede del Ministerio de Defensa Nacional hasta 1985. En 1986 se declaró ese edificio Monumento Histórico Nacional, bueno, por su riqueza patrimonial, por lo que significa también en el paisaje urbano, bueno. Y en el 2004 allí se inauguró el MAPI. Pero para contar todo este proceso de este museo que tiene una administración mixta de la Intendencia y de una fundación, nos va a contar esto la arqueóloga Mercedes Sosa, que nos va justamente a profundizar que el MAPI tiene más de 7.000 piezas en su acervo y bueno, tiene esta gestión mixta que también lo hace particular. La escuchamos a Mercedes en la primera parte del informe. El MAPI, la sigla corresponde a Museo de Arte Precolombino e Indígena, es más conocido por todos como MAPI, surge en el año 2004, cuando el intendente de ese momento, Mariano Arana, firma un convenio, establece un acuerdo con un coleccionista que tenía colecciones aquí en Uruguay, Mateo Goretti, quien cede a la intendencia por 20 años parte de su colección. Esta colección es exhibida en el museo y posteriormente la Junta firma un decreto para destinar de manera exclusiva al museo el uso de este edificio. A raíz de este acuerdo que se genera en la Intendencia y este particular, surge la necesidad de este decreto que destina el edificio y que además promueve la generación de una fundación que apoye al museo. Entonces, bueno, el resultado es una gestión de tipo mixta entre la Intendencia de Montevideo y la Fundación MAPI. Por su temática, que es arte precolombino e indígena, abarca geográficamente toda América, entonces las piezas que tenemos son representativas de diferentes partes del continente americano y temporalmente desde el
poblamiento del territorio, los primeros pobladores americanos hasta hoy en día. Entonces, en nuestro acervo tenemos representado material arqueológico de diferentes materialidades, es decir, piedra, tenemos también cerámica, tenemos metales, pero también tenemos material etnográfico, es decir, material que viene de diferentes comunidades, y material actual, por ejemplo, materiales artísticos, obras de arte inspiradas en técnicas tradicionales o que representan creencias actuales, y material etnográfico también que ha sido comprado a las comunidades a efectos de ser expuesto aquí en el museo. El museo realiza tareas de conservación y tareas educativas, aparte de toda una parte de registro del acervo que hay en el museo. A nivel de conservación es una tarea muy desafiante, porque tenemos desde materiales que requieren de pocas actividades de conservación o pocos controles, como puede ser la piedra, es decir, el material lítico o la cerámica, pero a su vez el contar con trajes con plumas, trajes hechos en cuero, eso genera un desafío muy grande porque requiere controles constantemente de plagas, requiere también controles de temperatura y humedad para evitar que algunas plagas o, por ejemplo, microorganismos como los hongos puedan afectar a estos materiales orgánicos. Es un 2 en 1, Alexandra, porque el placer de recorrer el edificio y de las colecciones del museo. Sí, ahí veíamos imágenes de una colección de máscaras que hay allí, de Claudio Rama, que tiene más de 900 piezas que representan a toda la región, a máscaras, colección de máscaras latinoamericanas de toda la región. Y vamos a seguir recorriendo el MAPI. Y ahora, en esto que hacemos siempre en este segmento de la ciencia de nuestros museos, preguntar a las personas que están ahí, que hacen las visitas guiadas, sobre todo a las escuelas, a los liceos, bueno, ¿cuál es la pieza, cuáles son aquellas piezas favoritos de ellas y favoritos de la gente que lo recorre? Y para eso hablamos con Magdalena Mutoni, que es arqueóloga también y que es coordinadora de servicios educativos allí en el MAPI. Bueno, estamos en la sala de arqueología de la Cuenca del Plata. Estamos al lado de mi objeto favorito dentro de todo lo que es el museo, que es esta canoa. Una canoa monóxila, está hecha en un solo tronco, mono de uno y silo de árbol. Y es mi objeto favorito porque es súper importante por su preservación y por lo difícil que es tener un objeto tan grande en madera de tantos años. Esta canoa tiene entre 300 y 160 años de antigüedad. Fue encontrada en el año 1941, cuando estaban haciendo el dragado de Río Queguay para hacer un puente, una construcción, y ahí apareció enterrada. ¿Por qué apareció enterrada? Porque los indígenas tenían la costumbre de, al usar las canoas y al mojarse, cuando se mojan en el agua, la madera se expande. Y si la dejaban de usar y la dejaban al sol, la canoa lo que le pasaba era que se empezaba a quebrar. Entonces ellos por lo general enterraban las canoas entre la arena, le ponían piedras para que no se vaya flotando, para protegerla de su deterioro. Entonces esta es una de las posibles razones por la cual esta canoa se encontró enterrada ahí. Esta canoa fue investigada por una arqueóloga que se llama Elena Sacone y ella hizo un estudio de la antigüedad, hizo un estudio de la madera y sabemos que está hecha en madera de timbó, que es un árbol que es poco denso y que sirve para flotar. No todos los árboles sirven para hacer canoas. Entonces los indígenas, cuando tenían que elegir un árbol para hacer una canoa, tenían que tener en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, tenían que elegir un árbol que fuera recto, porque un árbol así torcido no te servía para hacer una canoa, y tenía que estar cerca del río porque para transportarla no había grúas que las llevaran, y también tenían que flotar. Esta es una canoa que mide 3,72 metros por 68 de ancho, es una canoa bastante ancha, pero ellos fabricaban otras que eran mucho más largas, que servían, por ejemplo, para la guerra. E incluso las crónicas que hablan de los indígenas cuando se acercan a los europeos, en los primeros encuentros hablan de canoas que son más largas, que hablan de hasta que entraban 40 personas de pie en las canoas. Esas eran las que ellos usaban para expediciones, recorrer y conocer lugares.
Estamos viendo tres de las piezas que llaman más la atención. Yo trabajo en el área educativa y recibimos niños todo el tiempo y cada vez que entramos a esta sala y ven esos cráneos quedan maravillados. Les encanta porque además son cráneos de animales que están extintos en Uruguay y cuentan de una época que ya no existe, que era la era de hielos. ¿Y por qué tenemos animales dentro del MAPI? Es porque estos animales convivieron con los humanos, con las primeras personas que llegaron a nuestro territorio hace más o menos 14.000 años. Y cuentan también de la antigüedad del poblamiento de acá de Uruguay, desde que hace miles y miles de años tenemos personas que vivían y que convivieron con estos animales, que ya no existen más, pero también convivieron con fauna autóctona actual. Los indígenas que vivieron en esta época fabricaban unas puntas de lanza que nosotros conocemos como cola de pescado, y que son las dos que tenemos ahí en la vitrina, y eran personas especializadas en la caza. Hace pocas semanas, cuando la antropóloga Elena Sacone nos visitó aquí en estudios y dedicamos un buen espacio para hablar de estas canoas monóxilas, nos quedó claro después por las repercusiones en las redes, esto mismo que veíamos ahora es algo que interesa mucho a la gente, sobre todo conocer que nuestros antecesores en esta tierra eran navegantes. Sí, ahí está. Y esta canoa llama mucho la atención también, la que está ahí en el MAPI. Sí, y claro. También hay otra pieza que llama mucho la atención y que está en una sala particular del MAPI, que es una piel de bisonte, que cuenta no una historia, sino muchas, y esto nos lo cuenta la arqueóloga Mercedes Sosa y lo vemos. La sala en la que estamos tiene una exposición denominada Tiempo de Bisontes. Esta exposición cuenta algunas de las tradiciones y parte de la historia del pueblo Blackfoot, que es un pueblo originario de las planicies de América del Norte. Una de las piezas más destacadas de esta sala, que es una de las que más llama la atención, no solo por sus dimensiones, sino por aspectos técnicos y por la historia que cuenta, es una piel de bisonte, que en este momento está a mis espaldas, que su característica ella es de finales del siglo XIX. Se trata de una manta, es el cuero de un bisonte americano que era utilizado como manta, y la característica es que solían pintarse estas pieles contando historias. Estas historias tenían que ser verídicas porque si no esto significaba un gran demérito para la persona que portaba la piel, si esas historias eran falsas. Esta piel cuenta 10 historias que fueron pintadas por al menos 3 artistas. Esta es una piel que además se transmitía de generación en generación, entonces no podemos saber si estas 10 historias son de la misma persona o de diferentes personas que fueron heredando esta piel. De estas 10 historias, alguna tiene que ver con la forma de intercambio que había entre estos pueblos y los colonizadores. Estos pueden ser identificados por el tipo de sombrero que utilizaban y porque además en la imagen se logra ver cómo estaban intercambiando mercancías. También cuenta historias, por ejemplo, de la cantidad de avanzadas que dirigió esa persona, que pueden ser identificadas por la cantidad de caballos que hay. Cada caballo significa a este personaje que vestía la piel dirigiendo a un grupo de hombres. Y también pueden ser vistas escenas en las que se muestra cómo fue acosado este personaje, esta persona que utilizó la piel, por varios atacantes que lo rodearon y cómo él logró escapar de esta situación sano y salvo. Es el Museo de Arte Precolombino Indígena de América y eso está bueno también porque nos trae reflejos de otras culturas de esta región, pero de otras partes. Y también habla de la investigación que hace el MAPI con otras instituciones y con científicos de acá, científicos del extranjero, porque esta animación que veíamos de las historias que cuenta esta piel de bisonte, que nos decía Mercedes que fue pintada en su momento, bueno, con materiales de origen vegetal y mineral. Lo hicieron en conjunto con el Instituto Smithsonian, que es una institución de investigación y educación y museos más grande del mundo. Lo hicieron con investigadores que pudieron hacer esta animación de estas historias que hay en esta piel de bisonte. Y para cerrar este informe de recorrido por el MAPI, vamos a elegir también una colección de piezas que también
Me llamó muchísimo la atención y también fascina la historia que cuenta. Y estamos hablando de una colección de instrumentos musicales que son de origen arqueológico con más de 2000 años de antigüedad y provenientes de Ecuador. Nos lo cuenta Mercedes en la última parte del informe. Bueno, esta es una sala de música, es una introducción a la música y en este caso en particular de esta sala de arqueomusicología. Esto es decir, se trata de instrumentos musicales de origen arqueológico. Estos instrumentos que están expuestos aquí son aerófonos, es decir, instrumentos de viento, silbatos, y tienen unos 2000 años de antigüedad. Estos provienen de la costa de Ecuador. Estos instrumentos fueron parte de una investigación que se hizo aquí en el MAPI, llevada adelante por la doctora Mónica Gudemos. Ella es arqueomusicóloga. Ella hizo un trabajo que permitió identificar qué tipo de animales estaban representados en estos silbatos y además estudiar el sonido, es decir, los hizo sonar a estos instrumentos, registró el sonido y pudo hacer un análisis del sonido que cada uno de ellos emitía. Así, por ejemplo, pudimos saber que una de las aves que estaba representada en estos silbatos era un águila arpía, que es un águila de gran porte, y el sonido que emite el silbato es prácticamente igual al que emite el animal. Esto nos habla de una capacidad técnica enorme. Porque no es lo mismo el sonido que tiene el barro, la materia, cuando recién está modelada, que el sonido que se puede lograr una vez que el barro es cocido, una vez que se logra, este barro se convierte en cerámica, lo cual nos habla acerca de no solo el oído y la capacidad musical, sino además técnica para el trabajo del material. Fascinante, Alexandra. Sí. Hay que ir a nuestros museos, hay que ir al MAPI y a recorrerlo. Hay muchos en Ciudad Vieja. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos. No quiero quitar tiempo a lo que va a ser la entrevista, simplemente recordarles que si ustedes han seguido Sobre Ciencia de su etapa radial y de sus 5 años aquí en TV Ciudad, siempre hemos marcado algunas cosas que no podemos perder de vista. Tienen que ver con las inequidades de género en los temas de investigación, en muchos datos numéricos que hemos ido presentando y los pueden encontrar en nuestras redes, pero lo que no habíamos visto en nuestro país, y esta es una instancia que vamos a saludar, es que llegue algo que ya viene instituido hace mucho tiempo, que va por su 15ª edición, y es la posibilidad de un ámbito de discusión colectivo. Estamos hablando del 15º Congreso de Ciencia, Tecnología y Género, que se desarrolla en Montevideo en las próximas semanas. Les agradezco mucho, Claudia Ortega y María Goñi, bienvenidas a Sobre Ciencia. Muchas gracias por la invitación. No nos podemos quedar con la mirada de que el tema de género en ciencia tiene que ver solo con un número de cuántas mujeres y cuántos hombres en un rol y en otro. Es mucho más que eso. Exacto, es mucho más que eso. Y en el marco del Congreso, que como bien decías, es la 15ª vez, cumplimos 15 años, se viene construyendo esta comunidad de práctica para intercambiar justamente de qué se trata esto de meter el género o integrar el género dentro de la ciencia, que no solo tiene que ver con la estructura, ¿no?, de cómo participan las mujeres, dónde están las mujeres en la ciencia, qué trayectorias tienen, sino también con la forma en producir el conocimiento, qué preguntas nos estamos haciendo, qué es lo que nos falta hacer, qué es lo que nos falta preguntarnos al respecto de los distintos conocimientos producidos. Y esto atraviesa todo el sistema científico, porque no es solamente algo que esté reservado a las ciencias duras o a las ciencias de corte más social, esto pasa en todos los ámbitos. Sí, exactamente. Es un congreso que ya se instituyó en el año 96 en Madrid y bueno, y lo que se trata es un poco tenemos ediciones que se han hecho en Latinoamérica, en ciudades como La Habana, Buenos Aires, Panamá y bueno, y en España, en Zaragoza, en Sevilla. Y bueno, un poco eso era lo que decía María, lo que se busca en realidad es
poner en el eje no solo las desigualdades de género en el ámbito científico, sino integrar otras disciplinas, desigualdades de género y desigualdades interseccionales, que le decimos nosotros, que tiene que ver no solo con el género, sino con la orientación sexual, con la edad, con la raza. Y entonces, y bueno, nada, poner un poco en eje y discutir las problemáticas, pero además promover formas y maneras de que esas desigualdades, como se llaman, puedan de alguna manera solucionarse y proponiendo políticas, ¿no? Claro. Políticas. Hay un campo que es muy fácil de ver y lo desconocemos, que es el de la salud humana, en el cual casi todas las investigaciones se hicieron históricamente con hombres blancos. Exacto. ¿No? Y ahí va un poco lo interseccional que decías vos. Entonces resulta que no todos los cuerpos son iguales, pero la medicina parece que no lo tiene en cuenta. No lo tenía en cuenta, exactamente. Quizás en esas disciplinas, ¿no? Como la medicina, los efectos son mucho más visibles, Claro. ¿no? Porque, bueno, tienen efectos sobre la salud de las personas. También algo está sucediendo, que es otro eje de trabajo que vamos a conversar en el Congreso, sobre el tema de la ciencia de datos e inteligencia artificial, que también está teniendo repercusiones en continuar reproduciendo estas desigualdades de género al no tomar en cuenta en el diseño de los datos o en el diseño de las diferentes tecnologías estas desigualdades que suceden en el ámbito social, ¿no? Y que son estructurales. Uno transita centros de estudio, facultades en Uruguay, por lo menos que es donde uno anda, y ve que en general ve más mujeres que hombres estudiando, muchas más estudiantes. Sin embargo, sigue siendo un tema, ¿no? Digamos, el sesgo a la hora de plantear una investigación y ni hablar del momento de la toma de decisiones. ¿Para qué sirve un ámbito como este Congreso en este sentido? Bueno, en ese sentido, uno de los ejes, tenemos 8 ejes dentro del Congreso, y uno de los ejes justamente habla de las desigualdades dentro del ámbito científico, específicamente de las políticas científicas que tenemos que desarrollar contra esas desigualdades. Y es muy interesante porque es uno de los ejes, y hablábamos un poco con María antes, donde más ponencias hemos recibido. Tenemos alrededor de 200 y pico de 270 ponencias de 14 países iberoamericanos, y es como uno de los ejes que causa más preocupación. Y la temática va desde desigualdades y sesgos de género en el ámbito científico, el tema de los cuidados y el retroceso en la carrera de las mujeres, el tema del maltrato y el acoso laboral, que es una problemática que se repite en varios países, y el tema mentorías también, cómo estimular a que más niñas y mujeres empiecen a interesarse en la ciencia y participar y ver que la ciencia es para todos y todas. Sí, pero perdona que vos decís que empiecen a interesarse. Yo no creo que se interesen distinto. El problema es cómo se les recibe. Claro, pero por en eso, su ámbito, porque no hay estímulos. Claro. Por eso hay muchos trabajos muy interesantes de mentorías que están muy buenos y que justamente van en ese sentido. Entonces, bueno, nada, es complejo, no es solo lo que siempre escuchábamos, el techo de cristal, es bastante abarcativo la problemática, y sobre todo en políticas científicas 8 ámbitos distintos de conversación. Hablaste de 13 países de Iberoamérica presentados en los trabajos, en las ponencias. Sí, en las ponencias. Gente viene también de toda Iberoamérica, obviamente. Viene gente de toda Iberoamérica. Por suerte, bueno, al hacerlo en América Latina también tenemos la concurrencia y facilita mucho, que eso también nos interesa mucho en estimular los vínculos con justamente las investigadoras, los investigadores que trabajan en estos temas en otros países de la región. Así que bueno, estamos súper contentas. Nos recibe la Universidad de la República para discutir sobre estos temas y bueno, y para incidir también en el diseño de políticas que también ahora el país está discutiendo, ¿no? Como esta nueva estructura científica, y nos parece que es importante también poder aportar a lo que se viene haciendo en otras regiones y construir como las posibilidades o alternativas o estrategias de manera interdisciplinaria también. Para redondear en el último minuto a María o a Claudia, ¿cómo se traslada esto después? Porque en general, ¿no?, los congresos son ámbitos muy fructíferos, se genera mucho conocimiento,
pero ¿cómo baja? Sí, bueno, una forma muy interesante de organización que nos dimos es que en realidad este congreso estaba organizado por somos más de 50 personas y que pertenecemos a distintas instituciones, ¿no? Está Claudia del Pasteur y hay otras compañeras más. Yo trabajo en la Universidad de la República, hay personas que trabajan en la CUTI, en el INIA, en la ANI, en la UTEC, ¿no? Entonces me parece que esa es una forma de cómo también aterrizar este trabajo. Nosotros aprovechamos la organización de este congreso también para fortalecer nuestra propia comunidad de práctica y para que esto llegue después de manera articulada a las instituciones en donde nosotras estamos trabajando y de alguna manera también militando, ideando y construyendo institución. Claudia y María, les voy a entregar presentes de Ística Objetos son la serie conmemorativa de los 5 años de... Sí, se los pueden cambiar si quieren, son diferentes. Gracias. Son objetos que tienen que ver con los 5 años de Sobreciencia TV Ciudad. Y nada, agradecido de venir. Hoy el tiempo ha sido corto, pero no perdamos el espacio. No, obvio. Porque esto no es, así como dicen, bueno, no hay un día de la mujer. Tampoco hay un día para hablar de estas cosas. Y en realidad creo que la manera que permee es traerlo regularmente. Exacto. Así que este canal y este espacio está bien. Dale, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta Muchas pronto. gracias. Nos vemos acá en TV Ciudad la semana que viene. Cerramos Sobreciencia por hoy. Muchas gracias.